Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa de la materia que lleva por nombre Garantías Individuales. En esta ocasión abordaremos propiamente las generalidades de las garantías individuales y para ello abordaremos tanto a la conceptualización de las garantías individuales, a las fuentes de las garantías individuales, así como también a sus características. Cuando hablamos primeramente de las garantías individuales, debemos interpretar y entender que son todos aquellos derechos fundamentales que se encuentran protegidos para nosotros como individuos dentro de un territorio determinado. Y por ello hacemos referencia a que los derechos fundamentales son propiamente estas garantías que van a proteger a los ciudadanos de un país y que se encuentran debidamente consagradas dentro de su Carta Magna. Por ello también se dice que son todos aquellos derechos básicos que se consideran como esenciales dentro de un sistema político y que luego entonces se van a vincular con la dignidad humana. Cuando hablamos de la dignidad humana, recordemos que se complementa o que comprende todos aquellos derechos, ¿no? Propiamente como la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, etcétera, ¿verdad? Entonces, de manera conjunta, estamos hablando que al momento que un individuo goza de manera plena de estos derechos, va a encontrar en ese mismo sentido satisfecha su dignidad humana. En nuestro territorio, las garantías individuales se encuentran debidamente comprendidas dentro del título primero, en el capítulo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ese mismo sentido, recordemos que nuestra Carta Magna se divide en dos apartados, la parte dogmática y la parte orgánica. Del artículo primero al artículo 29 constitucional encontramos a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos, decíamos, de estas garantías individuales son la prohibición de la esclavitud, la libertad de enseñanza, la libertad de trabajo, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho humano a la vida, a la salud, al patrimonio, al trabajo, ¿verdad? Entre otros. Estos derechos humanos o estas garantías individuales son lo que se consideran específicamente como derechos de primera generación, por lo que tienen un estatus privilegiado sobre los demás derechos. Se dice también que dentro de esta forma de reconocimiento de las garantías individuales, se dice también que son derechos públicos subjetivos, porque van a proteger a los ciudadanos y que luego entonces el Estado debe garantizar a través de sus instituciones. Dentro de las características específicas de las garantías individuales se encuentra que son unilaterales. ¿Por qué? Porque el Estado las ejerce por cuenta propia y sin que exista ningún tipo de distinción. Se dice también que son irrenunciables porque los ciudadanos no pueden despojarse de ellas. También se dice que son intransferibles. También se dice que son irrenunciables porque los ciudadanos no pueden despojarse de ellas. Se dice también que son intransferibles ya que se encuentran vinculados a cada uno de los individuos de manera específica o en lo particular. Por consiguiente, se dice que son perdurables porque no caducan ni tampoco prescriben, salvo que la Constitución de manera literal o explícita lo prevea, ¿verdad? Se indica también que son soberanas, ya que se ajustan a la Constitución política de una nación y también a las normas que van a regir en un momento dado a su territorio. Dentro de este establecimiento de las garantías individuales, también se indica que es una parte propiamente que tiene como objetivo que el Estado procure el bien a la sociedad y también a cada uno de sus miembros. Por consiguiente, al hablar de las garantías individuales, bueno, también es aquella que va a definir la Constitución, que va a identificar también las características, la clasificación y las formas en que debe protegerse o debe de garantizarse los derechos que le son constreñidos a cada uno de los individuos que se encuentren dentro de los límites territoriales que dentro de ella lo regula o dentro de ella lo comprende. También cuando hablamos de las garantías individuales, en algunas legislaciones nacionales se llaman
también garantías individuales o reconocidas como garantías constitucionales o también como derechos constitucionales o derechos fundamentales. Por ello, se dice que son los derechos básicos mínimos consagrados dentro de una constitución en específico, ¿verdad? También se dice que estos derechos se consideran esenciales, como ya hemos dicho, dentro de un sistema político y que se encuentran vinculados para poder satisfacer las necesidades de las personas sin que exista ningún tipo de distingo por raza, credo, ideología, origen étnico, entre otros, ¿verdad? Por esta razón, gozan de un estatus especial entre las leyes que constituyen el ordenamiento jurídico. Esta protección de las garantías varía dependiendo del marco jurídico que en un momento dado vaya a comprender o vaya a regular, porque recordemos que existen los derechos agrupados por generaciones. Entonces, los derechos de primera generación siempre gozan de un estatus privilegiado por encima del resto de los derechos políticos, sociales, comerciales, culturales o de cualquier otra índole. Y hemos dicho que los procedimientos y mecanismos para esto se encuentran ordinariamente descritos dentro de la Constitución de cada país y que también son materia exclusiva de atención del Estado y que solamente se encuentra facultado en condiciones de consideración muy, muy especial para poder regularlo o para poder suspenderlo de manera temporal. Es importante también que citemos que dentro de estas características adicionales encontramos también que son perdurables, ya que jamás caducan ni prescriben, salvo en los casos que, como ya hemos comentado, la propia Constitución prevea. Se dice que son soberanos porque obedecen a la Constitución política de una nación en específico y que se van a ajustar a las normas que rigen en un territorio determinado. Ahora bien, cuando hablamos de nuestro país, decíamos que las garantías individuales tienen dos fuentes. Encontramos a la Constitución política y encontramos también a los tratados internacionales en los que el país participa. Se dice que las garantías individuales, como ya comentamos, se encuentran comprendidas dentro de la parte dogmática de la Constitución política y que son dentro de los primeros 29 artículos. Estas garantías no pueden suspenderse salvo en aquellos casos de excepción contemplados dentro de estos mismos numerales. Estas garantías individuales son derechos o prerrogativas fundamentales que se otorgan a los miembros de una sociedad para procurar su bienestar o su beneficio, ¿verdad? Por ello, los derechos humanos y las garantías individuales son, en ese mismo sentido, la forma de garantizar, de proteger y de salvaguardar a los derechos que tenemos como personas y que obligan al Estado para que exista un cumplimiento. Algunos ejemplos dentro de estas garantías individuales son también la prohibición de la esclavitud, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, entre otras. También cuando nosotros hacemos referencia dentro de estas garantías individuales, están protegidas por el amparo constitucional y se encuentran dentro de nuestra Carta Magna, ya hemos dicho, dentro de su título primero, conocidos como de las garantías individuales. Por ello, a modo de conclusión, vamos a indicar que las garantías individuales son este conjunto de derechos humanos fundamentales que incluyen también, primeramente, a los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, así como también a los derechos de segunda generación, que son a los derechos económicos, sociales y culturales. Estos y otros temas, estimados alumnos, son los que vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera específica en nuestras sesiones virtuales. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.